Muchas gracias por la invitación. Yo sé que esto es parte también de algo que estamos trabajando desde la universidad, ¿cierto? Que tiene que ver con el programa de interculturalidad, que hemos estado con Marjorie en esto y con otros profesores en la comisión ejecutiva y después en el comité más ampliado y después más ampliado, ¿no? Llevamos un rato trabajando en esto, y en particular en el caso de Marjorie y mío, ahí después trabajamos en el CIR, ¿cierto? Es un FONDAP que tiene la universidad, el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, ¿no? Que es un centro de investigación que se dispone, que es un consorcio de 3 universidades, como son los FONDAP, con las Academias de Humanismo Cristiano, la Universidad de Portales, y nosotros, ¿no? Y el centro está radicado acá, en sociales y en particular en la Escuela de Antropología. Y eso, y me presento yo, digamos, mi nombre es Jaime Boclet, soy sociólogo, y soy director ejecutivo del FONDAP, y soy de este CIR, Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Además soy profesor en la Escuela de Antropología y subdirector de Extensión y Comunicación. Marjorie, si te presentas tú. Gracias, Jaime. Saludos a todas, a todos. Un gusto estar hoy día con ustedes. Bueno, yo soy Marjorie, soy profesora de la Escuela de Antropología, soy la directora de la Escuela de Antropología en este momento. También soy investigadora principal, como decía Jaime, en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y participo en un par de instancias más en el Instituto Biodemos, Un Milenio Nuevo, Violencia y Democracia. Así es que nada, pues vamos a hacer esta exposición. Va a hablar más bien Jaime y yo eventualmente voy a ir haciendo como algunos pequeños comentarios. Esa va a ser la dinámica, y eso, que tengamos suficiente tiempo después para conversar y discutir. Muchísimas gracias. Oye, claro, preparando la presentación, nos dimos cuenta que quizás hay harto contenido y la idea es que se genere conversación. Entonces, trataremos de hacerlo efectivamente como tú nos pediste, Josué, en unos 30 minutos. Voy a estar aquí con mi reloj en la mano, mirando para llegar a la 1:30 y tengamos harta conversación, porque básicamente lo que vamos a hablar cuando hablemos de interculturalidad, vamos a hablar de diálogo, vamos a hablar de conversación, vamos a hablar de encuentro, ¿no? Y bueno, vamos. Un poco cuál es como una hoja de ruta, ¿no? De la ruta que vamos a seguir en esta conversación. Y la ruta es, bueno, el contexto, ¿no? ¿Dónde surge y cómo surgen los conceptos de interculturalidad, ¿no? Diferenciarlo y sobre todo hablar un poquitito sobre multiculturalismo, que ha sido como el concepto que ha estado primando en las discusiones en los años 70, 60, 70, 80, y recién en los 90 se empieza a hablar de interculturalidad. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué significa pasar de un concepto a otro, ¿no? Y si bien no los tenemos tan conceptualizados todo el tiempo, cuando uno revisa los debates que hay hoy día, por ejemplo, todos los debates que están habiendo sobre la constituyente, sobre la participación o no de los pueblos originarios, los procesos autonómicos y eso, lo que está de fondo también, o hablar o no de un Estado plurinacional, si bien eso lo vamos a dejar afuera, no va a estar esta conversación, Fernando se va a hacer cargo en la última sesión. Lo que está de fondo también atrás tiene que ver con esto, tiene que ver con los conceptos de multiculturalismo versus interculturalidad. Un poco contarles, o vamos a revisar un poquito lo que tiene que ver con las perspectivas decoloniales, ¿no? Que también tiene que ver con los discursos más contemporáneos sobre dónde se sitúa la conversación sobre interculturalidad, ¿no? Son quizás los discursos más críticos que están hoy día, ¿no? Y desde ciertas perspectivas también políticas o ideológicas desde donde se construyen esos discursos. Después hacer una pequeña revisión sobre el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, aquí no hay solo una discusión conceptual a nivel como de las ciencias sociales sobre estos temas, sino que también uno puede identificar que el derecho internacional de los derechos humanos ha ido recogiendo estos aprendizajes sociales y culturales y ha ido incorporando, por lo tanto, ciertas normativas de derecho internacional que sustentan ciertas visiones sobre lo intercultural. Y quizás al final, un poco avanzando, también quisimos darle como una mirada de la Iglesia, ¿no? ¿Qué dice el magisterio? Uno podría hacer, esto podría ser un curso semestral, por supuesto, ¿no? Pero
pero hablar de dos documentos eclesiales que más o menos fundamentan lo que hoy día la Iglesia está hablando y proponiendo sobre los temas de interculturalidad y sobre un concepto que es fundamentalmente en la pastoral eclesial, que tiene que ver, ¿cierto?, con la inculturalidad, digamos, la inculturación, cómo transferir el evangelio a distintas culturas, ¿cierto? Entonces, me parece que ahí hay un tema entre interculturalidad e inculturalidad que podemos conversar. Y para finalizar, como ya en la perspectiva de por dónde avanzar, como por dónde caminar, digamos, por dónde hay que ir, que tiene que ver con el diálogo intercultural y como cuáles son los principios, ¿no?, que uno debe ir considerando. Un poco esa es la ruta, y esa ruta vamos a hacerla en 20 minutos. Ese es el desafío de ahora. Vamos. ¿Cuál es el contexto, no? Primero hay contextos que tienen que ver con que las diversidades culturales es un rasgo propio del humano. Lo humano no es igual en contextos, lugares, territorios, espacios temporales y espacios físicos, ¿no? Lo propiamente humano es lo diverso. Y sin embargo, la pregunta es cómo reconocemos esa diversidad en esos contextos y en cada uno de esos momentos. Hay unas ciertas tendencias, ¿no?, en que estas situaciones de diversidad de los grupos humanos desde perspectivas más culturales y territoriales situadas se han ido homogeneizando, ¿no? Siempre hay culturas que van dominando a otras o que van imponiéndole a otras sus formas de vida, ¿no? Y todos los procesos de colonización, ya sea antes de lo que llamaríamos la colonización americana, también siempre ha sido el proceso de dominar de un grupo sobre otro. Y en el caso de América Latina, y nos vamos a situar en el discurso un poquitito desde acá, el proceso de colonización de las Américas significó también procesos de homogeneización cultural y de procesos de dominación de unas culturas sobre otras, ¿no? Y si bien han habido procesos de mestizaje, ¿no?, y eso es propio, esta cultura barroca latinoamericana, ¿cierto?, mestiza, también detrás de ese proceso de mestizaje también ha habido procesos de invisibilización de la diversidad cultural y de la riqueza cultural americana completa, ¿no?, que está vinculada fundamentalmente a los pueblos originarios, ¿cierto? Pero que también desde ya a muy poco andar la colonización empezaron los procesos de trata de esclavos desde África, ¿cierto? Y empieza a aparecer todo el proceso de afrodescendencia de América Latina, ¿no? Entonces, ha habido durante este proceso, se han generado situaciones de discriminación racial, étnica, ¿no?, vinculados a pueblos indígenas y afrodescendientes, que lo ha limitado de las distintas esferas de poder y de estructuración de la sociedad, ¿no? Eso es cosa de revisar un poco la historia de América Latina, una historia de América Latina indígena y negra, que más bien es dominada por una cultura europea, española, y luego de distintos grupos migrantes de Europa, ¿no? Entonces, ese es el contexto. El contexto donde vamos a hablar del proceso de lo intercultural es en este contexto, ¿no? En este contexto de la formación del continente, donde las asimetrías de poder de un grupo sobre otro ha sido relevante y ha sido importante. Y lo que empezamos a notar, por lo tanto, es una suerte de emergencia de los movimientos indígenas y de los movimientos afrodescendientes respecto de cierta reclamo de espacios y de lugares de influencia, ¿no?, y de toma de decisiones y espacios de autonomía, ¿no? Entonces, ante esto había una primera respuesta, ¿no? Una primera respuesta que ha sido fundamentalmente lo que llamamos el multiculturalismo. Y básicamente la idea de lo multicultural es, la idea de reconocer una diversidad. Es decir, reconocemos que en un territorio, en un lugar, en este caso en el continente, en nuestro país, hay una diversidad de culturas y de personas distribuidas territorialmente. Y lo que intenta, por lo tanto, la visión multicultural es incorporar a un modelo societal definido, ¿no?, a priori por la cultura dominante,
espacios en que estas culturas puedan pertenecer y ser parte, ¿no? Entonces, lo que hace el multiculturalismo básicamente reconoce la diversidad, pero no problematiza necesariamente las desigualdades que esta realidad ha generado. Y ahí está la distinción, ¿no? O sea, no se problematiza de que hay una cultura dominante sobre otra, no se problematiza el uso, por ejemplo, de prácticas culturales, como pueden ser todos los tipos de prácticas rituales, o todas las lenguas, por ejemplo, si uno piensa en el tema idiomático, ¿no? Una homogenización completa en el continente respecto al español y al portugués, cuando la diversidad lingüística que tiene el continente es tremenda, ¿no? Y así con una serie de prácticas culturales, ¿no? Entonces, no apunta el multiculturalismo a generar encuentros, sino a asumir que existen esas diversidades y hacer que estas diversidades puedan vivir socialmente sin cuestionar ese espacio, ¿no? Eso básicamente. A diferencia de la interculturalidad, que la interculturalidad, su foco es establecer relaciones entre las culturas, ¿no? Entonces, pone el acento a la interculturalidad en generar interacciones que sean más simétricas entre los distintos grupos y las diversidades que ahí se encuentran, los distintos pueblos y culturas que la habitan, ¿no? En un territorio, en un lugar particular. Y estas identidades culturales que conviven, ¿cierto?, en este territorio, generan procesos de enriquecerse entre ellas, ¿no? Entonces ya no es solo reconocer, sino cómo tu cultura y tu mundo y tus visiones de mundos pueden enriquecer mis visiones de mundo, y no solo eso, sino que cómo construimos una visión de mundo conjunta, ¿no? Para construir esa idea conjunta de habitar, digamos, y de vivir y de construir espacios de relación, necesitamos al menos el reconocimiento, reconocer al otro digno y con la misma dignidad humana, digamos, que me permita acercarme a esa persona como un otro yo, ¿no? Necesito los procesos de diálogo, esta idea de la comunicación horizontal, y sobre todo es fundamental la comprensión y el entendimiento mutuo, ¿no? Entonces, en esa idea de la diversidad, surge un aprendizaje, ¿no? Es con lo diversos que aprendemos, es con lo diversos que construimos algo nuevo, y tú me enriqueces a mí y yo te enriquezco a ti. Ese es el concepto fundamental de la intercultural, a diferencia, ¿cierto?, de lo que hablábamos con el multiculturalismo, ¿no? Si pensamos en algunas definiciones, por ejemplo, la interculturalidad para la UNESCO es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y una actitud de respeto mutuo. El Ministerio de Educación, por ejemplo, en todos sus programas de educación intercultural bilingüe y otras estrategias que dispone, habla de un horizonte social ético. También es interesante eso, es como un horizonte, no es un camino también la interculturalidad. La interculturalidad no es que está en un minuto dado, sino es un proceso en el cual se va caminando, porque además se va construyendo con el otro. En construcción que enfatiza relaciones horizontales entre las personas, grupos, pueblos, culturas, sociedades, estados, ¿no? En esta idea de la interculturalidad, hay una autora que es como muy clásica y muy revisada, ¿cierto?, que es la Katherine Walsh, sobre las perspectivas decoloniales, ¿no? Y que viene con todo un movimiento intelectual, académico, venido ya de los 70, 80, sobre lo decolonial, ¿no? Cómo decolonizar nuestros modos de vivir, nuestros modos de enfrentar. Y ella dice, hay tres momentos de la interculturalidad, que son momentos progresivos, ¿no? Si uno diríamos de lo básico a lo que aspiramos, ¿no? Habla de una interculturalidad racional, funcional y una interculturalidad crítica. Dice que ahí vamos a ir revisándolo, ¿no? Y entonces va dando en un cierto sentido son como ciertos niveles de unos caminos en que deberían avanzar las sociedades. Lo relacional, la interculturalidad relacional, refiere a aquello las formas más básicas, no es el contacto, el intercambio entre las culturas, es intercambiar prácticas, saberes, valores, tradiciones, etcétera, ¿no? Pero se pueden dar en condiciones de igualdad o desigualdad. Es lo que llamaríamos nosotros, y que ha sido fuerte en el continente, en la visión del continente, ha sido, ¿cierto?, el mestizaje, el sincretismo religioso también, por ejemplo, ¿no? Se van agrupando y se van juntando las culturas, se van conociendo y se van generando ciertas
ciertos niveles de encuentro, ¿no? Pero no avanza respecto, no dice nada respecto a las diferencias sociales y económicas o de poder o culturales que existen detrás de eso, ¿no? Sino que pasan a ser parte de la estructura cultural, del folclore, de lo característico de un país sin cuestionar sus relaciones intrínsecas, ¿no? A diferencia de una intercultural, y en ese sentido va avanzando, esto es que es funcional, ¿no? Donde la interculturalidad se realiza como en este reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales. Su meta es la inclusión en la estructura social establecida. O sea, perfecto, aquí reconocemos que hay una diversidad y vamos a incorporarlas en las formas de estructuración social, política, económica de la sociedad, ¿no? Buscan promover el diálogo, la convivencia, la tolerancia, pero esa interculturalidad, señora Walt, es funcional al sistema, es decir, en ningún caso intenta subvertir el sistema económico, el sistema de poder que existe en la sociedad, ¿no? Es decir, no toca las causas como que generarían esas asimetrías, las asimetrías desde una cultura dominante sobre otra, ¿no? Tampoco cuestiona las reglas del juego, ¿no? Y en ese sentido, dice Walt, claro, es totalmente compatible con el modelo de articulación social, económico y político que existe, ¿no? Es funcional, ¿no? Y ahí podemos después hablar harto de esto, pero es como el Estado, como la sociedad genera y estructura mecanismos, de manera que los diferentes puedan vivir y actuar en este modelo sin cuestionar el modelo, ¿no? Y les son funcionales, ¿no? Hay toda una discusión, por ejemplo, todas las políticas de los 80, de los 90 y de los 2000 en Chile sobre las políticas indígenas, al mundo indígena, han sido más bien políticas funcionales, ¿no? No cambian ni tratan de modificar el sistema de cómo funciona la sociedad, sino que más bien les da un espacio en él, ¿no? Y les establece un lugar, ¿no? Y y hay un tercer nivel que habla Walsh, que tiene que ver con la interculturalidad crítica, que ella señala que no es algo que existe, sino más bien un horizonte. Y en ese sentido quiero que lo escuchen un poco también con las discusiones si uno ha seguido los procesos de la constituyente, fundamentalmente de las bancadas, digamos, de los de escaños de reservados, de los pueblos originarios. Hay mucha reflexión en esta perspectiva, ¿no? Y por eso queríamos poner, me parecía, Walt, porque están bastante influidos por este tipo de reflexiones, por este tipo de discursos. Y que tiene que ver con que la interculturalidad no es un problema sobre la diversidad o la diferencia, sino más bien es una situación, es el problema sobre la estructura colonial racial sobre la que está construida la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que no somos reconocer la diferencia de esa estructura y de esa matriz colonial, jerárquica, que está blanqueada, ¿no? Dice igual, ¿cierto? Que una sociedad blanca, europea, homogénea, ¿no? El chiste que nos permitió hacer el presidente Fernández, ¿cierto? Cuando dice que los argentinos llegaron de los barcos, ¿no? ¿Cierto? Como que yo he vivido muchos años en Valparaíso, viví muchos años en Valparaíso, y también en Valparaíso, todos los puertos, parece, del continente tienen esta visión, por eso lo digo por los porteños, que no había indígenas en Valparaíso, como que su idea es como que llegaron todos de los barcos que venían al puerto y no había nada, como que la tierra estaba baldía, ¿no? Como que no había ni una cultura anterior, todo viene desde ahí, ¿no? Esta idea como de que lo blanco, lo europeo, incluso lo mestizo europeo, digamos, está en la cima, y lo indígena y lo afrodescendiente está en peldaños inferiores, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual entiende que la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso, como un proyecto, ¿cierto? Que lo que demanda la subalternidad, es decir, romper esas estructuras de poder para construir una forma distinta, ¿no? Si ustedes escuchan este tipo de visión de la interculturalidad más crítica, hay bastante del discurso hoy día que está disponible en la Convención Constituyente que va en esta perspectiva, es subvertir las formas de estructuración de la sociedad en una perspectiva de igualdad, ¿no? Ya no es, por lo tanto, una interculturalidad funcional a un modelo, sino que hay que cambiar el modelo de colonial
y para poder construir una situación distinta, ¿no? Entonces, son perspectivas un poco hoy día de interculturalidad. Pero si cambiamos un poquito el foco y nos vamos a lo que tiene que ver con todo el entramado de los derechos internacionales de los derechos humanos, uno puede también seguir que hay procesos evolutivos, conceptuales y de adquisición de derechos que tiene que ver con ir reconociendo cada vez más a poblaciones que han vivido en situaciones de desventaja, en situaciones de dominación, igualdad de derechos, ¿no? Desde el artículo 2, ¿cierto?, de la Declaración de Derechos del Hombre, digamos, ¿cierto?, o de los derechos humanos, y que tiene que ver con, básicamente, que todos somos iguales, ¿no? Independiente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, etc., ¿no? O sea, ya ese primer reconocimiento en la declaración empieza también esta idea de ir reconociendo a niveles jurídicos, nacionales, internacionales, y sobre todo como pasa con las normas de derecho internacional, que pasan a ser estándares también de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Entonces, en esa misma perspectiva, está el famoso Convenio 169, que es bastante escuchado y conocido, ¿cierto?, que es de la OIT. Bien interesante eso, ¿no? Es la OIT la que establece este convenio, básicamente por situaciones de esclavización que había en algunos lugares, ¿cierto?, de población afro y población latina, ¿no? Y quiénes aplican, ¿no? Entonces, lo interesante, en el caso del convenio 69 en Chile fue el convenio del 89 y fue ratificado el 2008, ¿no? Si ustedes conocen la historia, estuvimos ahí a nada de que no se ratificara por el periodo que pasó, digamos. Y que básicamente reconoce el convenio y reconoce el derecho internacional, ¿cierto?, que los pueblos tribales son independientes, que tienen culturas, economías que los distinguen de otros sectores, de otros colectivos nacionales, y que están regidos por sus tradiciones, por sus costumbres, y tienen legislaciones especiales, ¿no? Lo interesante de este tipo de instrumentos jurídicos internacionales es que empiezan a reconocer, por lo tanto, ya no solo a nivel conceptual, la diversidad social, sino que empieza a reconocer la igualdad de derechos de uno sobre otro, ¿no? Eso pasa con el convenio 169, eso pasa también, por ejemplo, esto es el caso de pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿cierto? También pasa con la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Originarios, ¿no? Interesante lo que dice en el artículo 3, 2, 3 y 4, ¿cierto? Que los pueblos, los individuos indígenas son libres e iguales a los demás pueblos, o sea, iguala a ambos pueblos, no pueden ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, y tienen además un origen, una identidad específica, que es ser indígenas, ¿no? Tienen el derecho a la libre determinación, es decir, este derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y tienen también los derechos de autonomía y autogobierno. Quiero ponerlo estos artículos porque son parte de las discusiones que hoy día estamos también, de que se espera sean reconocidas, y es que es lo que está hoy día en discusión y en debate, ¿no? Están reconocidos por una serie de instrumentos. Pero en el caso también de los migrantes, y aquí hablamos de la otra visión cuando hablamos también de interculturalidad, no hablamos solo de indígenas, sino también de migrantes. Están las convenciones internacionales sobre eliminación de toda forma de discriminación racial. Está la Convención Internacional sobre Protección de Derechos Humanos para los Trabajadores Inmigrantes, que es todo lo que está pasando hoy día, proteger a sus familias, proteger a los trabajadores y a las familias de los trabajadores, ¿no? Y por lo tanto los estados se ven obligados, se ven responsables de generar situaciones de igualdad sin espacio, sin lugar a discriminación, ¿no? Entonces, no solo hay una discusión conceptual, sino que también hay un imperio de una normativa internacional, de derecho internacional, que va generando lugar para igualdad, respeto y reconocimiento de derechos, ¿no? Cuando lo miramos un poco desde la Iglesia, ¿qué ha ido pasando desde la Iglesia? Y insisto, aquí se podría hacer una gran revisión
de cómo la Iglesia ha ido abordando esto, y quería solamente dos cosas. Uno, muy importante, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe, ¿cierto? Aparecida, ¿no? La conferencia Aparecida se le llama, ¿cierto? Que es la del 2007, donde dedica particularmente al tema de los pueblos originarios y de la población afrodescendiente latina, ¿cierto? Y quiero leer básicamente lo que está en negrilla, ¿no? En algunos casos permanece una mentalidad y una cierta mirada menor respecto acerca de lo indígena y lo afroamericano, ¿no? Esto lo dice la conferencia el 2007. De modo que decolonizar las mentes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales son condición para la afirmación plena de la ciudadanía de estos pueblos. Es decir, la Iglesia también, en sus documentos, como en las conferencias episcopales, va dando cuenta también de que hay que avanzar en esto, que hay miradas colonialistas sobre lo indígena, sobre los afrodescendientes, y que por lo tanto se debe avanzar en su plena ciudadanía como pueblo, ¿no? Dice, en esta nueva realidad se basa las relaciones interculturales, donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de uno sobre otro, sino diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de revivimiento de la esperanza, ¿no? Lo ve la Iglesia entonces esto como una oportunidad para revivar la esperanza, para celebrar la relación, digamos, ¿no? Es un poco en esa perspectiva el documento de Aparecida. Y si uno revisa un documento más actual todavía, como puede ser, lo hemos ocupado nosotros en el programa, como es la exhortación apostólica Querida Amazonía, que es del 2020, habla de los encuentros interculturales, ¿no? Y dice, primero hace una crítica, ¿no? Dice factores como el consumismo, el individualismo, la discriminación y la desigualdad y tantos otros componentes, aspectos generan frágiles de las culturas supuestamente más evolucionadas, ¿no? Es decir, critica a las sociedades modernas como aspectos frágiles, ¿no? Y a diferencia, dice, en la Amazonía, aún entre los diversos pueblos originarios es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica las jerarquías de poder de uno sobre otro, sino el diálogo de visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de revivimiento de la esperanza. Es decir, recoge los elementos que estaban en Aparecida y los recoge en el documento de Querida Amazonía, la exhortación apostólica, ¿no? Pero además habla de la inculturación, ¿no? Es decir, básicamente cómo transferir el evangelio, la fe, ¿no? El querigma, ¿cierto? Como la buena nueva, ¿no? A los pueblos originarios, ¿no? Y dice, bueno, la Iglesia al mismo tiempo anuncia y otra vez el querigma necesario de crear la Amazonía. Para ello, siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidad y historia de su territorio. De esta forma podrá desarrollarse cada vez más un necesario proceso de inculturación, que no desprecia lo bueno ya existente en las culturas, sino que recoge y lleva la plenitud a la luz del Evangelio. Es decir, también la Iglesia va reconociendo que ella debe hacer un proceso también de ir generando diálogo, reconocimiento, para ir aprendiendo desde la cultura cómo transferir el Evangelio, ¿no? Y eso es bien interesante. Para ir terminando y poder conversar. A partir de lo que uno ha ido revisando, ¿cuáles son como las habilidades, las capacidades para la interculturalidad? Y lo fundamental tiene que ver con el diálogo, ¿no? El encuentro fundamental es el diálogo intercultural. Significa la apertura a la escucha y al entendimiento del otro, reflexionar críticamente sobre los contextos sociopolíticos y qué rol juega ese otro en ese contexto sociopolítico, qué lugares ocupa, qué hace, cómo se ve socialmente. Es relevante en el diálogo intercultural la reflexividad, es decir, identificar, salir de mis propias prácticas, salir de mi propio mundo para poder mirar desde el mundo del otro. Si no salgo desde mí para mirar desde el otro, no puedo entender muchas cosas y no puedo generar un diálogo. El diálogo se genera en esa medida en que yo me logro poner en los pies del otro, ¿no? Y es en la vida cotidiana, y eso es súper importante, donde se reproducen ciertos mecanismos y donde yo puedo generar más o menos diálogo intercultural. Tiene que ver muchas veces con políticas, tiene que ver muchas veces con estructuras, con organizaciones,
pero las discriminaciones y los prejuicios son cotidianos, son permanentes, están en uno, y uno debe trabajar sobre ellos también, ¿no? Las visiones y las creencias negativas que afectan a los pueblos indígenas, afrodescendientes, a las personas migrantes, ellos son los que vamos identificando con un origen étnico y racial, ¿no? Situaciones que estamos viendo muy fuerte en Chile a propósito de los procesos migratorios en el norte de Chile y que vienen avanzando, los procesos que están en la frontera, ¿no? Y para finalizar, y esta es la última, como los principios de la interculturalidad, ¿no? Como que uno arma un programa, arma un espacio también uno mismo de interculturalidad y debería decir el principio de la igualdad, es decir, tiene que haber igualdad jurídica ante la ley, igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de género, ¿no? Y ir eliminando, por lo tanto, los modelos de exclusión, sean estos racismo, xenofobia, discriminación y segregación. La diversidad, que va totalmente vinculada a la igualdad, ¿no? Que es básicamente salirnos de los esencialismos, salirnos de los paternalismos, de respecto de cómo vemos al otro, y respetar las diferencias, ¿no? No establecer los modelos del cómo se vive, sino también entender cómo el otro es, ¿no? Y claramente la interacción positiva, ¿no? Es decir, concentrémonos o vayamos avanzando en aquellos pasos, en aquellos aspectos que nos son comunes a unos y a otros, y no las diferencias que tenemos, ¿no? De manera de que en la medida que colaboramos y cooperamos en aquellos espacios que son, en que nos unen, hay mucho más espacio para romper los prejuicios, para romper la discriminación que en cada uno de nosotros puede existir, ¿no? Y hay muchas más posibilidades de construir cosas y espacios colaborativos y de encuentro.